Hola, hola. Hay otra persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un Fab Lab Letras, en Lima, Perú. Y por alguna conexión rara, no podemos. Pero bueno, qué bien que ya estás. Y vamos a grabar la reunión. El registro para conectarse por alguna razón. De cualquier forma, si gustas, creo que me querías compartir, Catalina, claro, ¿cierto? Yo haré lo mismo con otras personas que estaban esperando. Claro. Si pueden enviar también invitación a Catalina, ella está atenta ahí en su correo electrónico. Catalina es de alguna manera para Walter y que ya lo reconozco en el video. Hola, ¿qué tal? Y también a las asistentes. Catalina es representante de Creative Mornings en Tijuana, que también es una comunidad internacional de profesionales vinculados a los oficios creativos. Entre ellos, pues, diseño, artesanía, artes en general. Entonces, está interesada en participar como oyente. Pero bueno, ¿qué les parece? Que yo lo represamos. Entonces, por favor, sí, damos inicio y luego les voy a dar algunas invitaciones. Walter, por favor, si quieres presentar un poco el libro, etcétera, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos el día de hoy el gusto de presentar un libro. Hoy hemos venido trabajando desde hace ya un par de años. Yo tuve la oportunidad de que Walter me invitara a través de la red de Fab Labs latinoamericanos a formar parte de este proyecto editorial. Ya han habido antes otros libros que la red latinoamericana de Fab Labs ha impulsado, particularmente pues coordinados por Walter. Y en esta ocasión, específicamente, el tema que querían dialogar era la relación de la fabricación digital con la artesanía y con los derechos de autor, ¿no? Diferentes formas de encontrar esta relación. A mí, un proyecto, algo que me gusta mucho de este proyecto es que son personas que están, digamos, desde la cotidianidad, desde los propios Fab Labs, desde espacios de experimentación, no necesariamente en la academia, ¿no? Sino que están trabajando con las comunidades en diferentes espacios, experimentando, o comunidades de artesanos, utilizando nuevas tecnologías, quienes reflexionan en el libro que hoy estamos presentando. Y es por eso que resulta ser un libro pues, diverso en contribuciones, en perspectivas, y digamos, reflexiones en torno a estos temas que he comentado. Como bien pues, dice en la propia invitación, el libro se titula Transfugismo y Neoartesanía, ¿ok? Y bueno, básicamente lo que nos interesa es comprender el impacto de las nuevas tecnologías y el futuro de la propiedad intelectual en la artesanía.
Y tenemos el honor de que el doctor Jorge Francisco Sánchez, conocido como Yofras, popular mundialmente, nos está acompañando. Yofras es profesor en CETIS, Tijuana, y bueno, tengo pues el gusto de conocerlo desde hace ya algún tiempo, cuando yo me mudé a Tijuana, y hemos compartido ya otros espacios, y agradezco muchísimo que en esta ocasión pues haya tenido el tiempo, haya dedicado el tiempo para revisar la obra, y recibir sus comentarios, sus reflexiones al respecto, que seguramente pues podrán seguir viendo esta discusión. Entonces, Yofras, bienvenido, y pues adelante, y muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos atentos para escuchar tus comentarios. Adelante. Claro que sí, es un gusto acompañarlos esta tarde de fines de marzo. Me conecto desde Norteamérica. Yo soy profesor universitario y también artista visual. Trabajo en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, Universidad, en el campus de Tijuana, una universidad regional en Baja California. Y quisiera en esta presentación operar en la forma en la que está escrito y presentado los artículos de este libro, que además su subtítulo es el impacto de las nuevas tecnologías en el futuro de la investigación, desarrollo e innovación y la propiedad intelectual cuando pensamos en artesanía. Entonces, bueno, inicié haciendo una brevísima presentación de su servidor. En otras ocasiones ya nos hemos reunido con el doctor Max Matus para hablar de algunos de los temas de la agenda de investigación innovadora que él ha propuesto desde la tecnoantropología y el papel de los antropólogos en estos campos de Research, Development and Innovation, desde la empresa, también desde los laboratorios vivientes y desde los laboratorios de innovación ciudadana. Sin embargo, este material que vamos a discutir hoy mismo, me parece que es crítico. Me emociona mucho poder discutir esto con ustedes porque trata también del tema de la conciencia, la reflexión y la acción desde la categoría étnica, ¿sí? Desde el trabajo de sujetos postcoloniales. Quisiera decirles un poco también en términos de mi lugar de enunciación, bueno, señalar que yo estudié en una facultad de una división más bien de ciencia, arte y tecnología, estudié diseño gráfico, compartía el espacio en los talleres con arquitectos. En realidad, en mi formación, yo llegué a identificarme con el ludismo, no con el ocio, sí con este movimiento de los Luddites, ¿verdad? Que en la primera revolución industrial protestaron contra, no solo contra las máquinas, porque el hecho es que quemaron máquinas y telares. Es una revolución de artesanos, porque en ese momento justo estaban perdiendo la posibilidad de autodeterminación o perdiendo los medios de producción. Entonces no era tanto una pelea contra las máquinas, pero el símbolo era quemar las máquinas. Y claro, la pelea era contra la apropiación de la fuerza de trabajo, del conocimiento de estos artesanos, que en este momento de transformación productiva en la primera revolución industrial, pues pasaban a ser propiedad del amo capitalista, ¿verdad? A ser ya parte de su capital. En ese sentido, también en mi trabajo reivindico la producción artesanal. Por eso me parece tan refrescante esta discusión que se plantea en este texto y suscribo la definición de Schumacher
donde artesanía implica una adecuación de procesos de creación en ambientes no controlados para solucionar problemas técnicos contextualizados. Entonces, estos trajes a la medida resultan también muy importantes en la acción social, en el trabajo de intervención cultural, intervención social, para generar, o es, evidentemente esto es lo que hace que la artesanía pueda moverse entre esto que Néstor García Canclini llamó estrategias para entrar y salir de la modernidad. Esto por un lado. También señalar que desde este lugar como de artesanal, en mi oficio, en mi lugar de trabajo, en realidad estoy a 50 metros de un laboratorio de impresión 3D y a otros 50 metros en el mismo radio del iOS Development Lab de Apple, ¿no? Entonces, este lugar es bien importante en la formación de cuadros para la base industrial de la ciudad de Tijuana. Y anteriormente, con algunos de los colegas en Tijuana, participamos en, digamos, en algo que buscaba reproducir y dentro de la cultura maker, compartir también el conocimiento, las estrategias, la formación, las herramientas con el Fab Lab de la Ibero Puebla para instalarse en la ciudad de Tijuana. Se instaló, digamos, con la asesoría de ellos. Sin embargo, el espacio también lo perdimos porque el consorcio tecnológico del gobierno de Baja California pasó a ser oficinas de burócratas en la ciudad de Tijuana. Entonces, mucho del material, y digamos, ahí está la invitación, Max, está en bodega, pero está en potencia, ¿no? Está en potencia. Me emociona mucho presentar entonces esta obra tan rica en contenido que ha tenido a bien el doctor Walter González Arnao coordinar como cofundador de la red de Red Fabcraft. También una persona central también con su proyecto del Fab Loom que ganó el primer lugar en la 4ª Bienal de Diseño Iberoamericano, y dialogar también con esta red latinoamericana de Fab Labs y de artes digitales. También en este espacio yo creo que de Amerindia. La obra está organizada en secciones. La primera sección se dedica justamente a las neoartesanías en realidad, con contribuciones de colegas que nos hablan desde el norte del continente, a veces desde Canadá, a veces desde Centroamérica, desde El Salvador, desde Colombia también, desde Perú, digamos, nos vamos moviendo hacia Sudamérica. Y la segunda sección también articula con otros espacios de esta Amerindia, hacia los Estados Unidos, hacia México, y vuelve a imbricar con Colombia y el Perú. Quisiera señalar también dentro de las definiciones que organizan este material, encuentro en el trabajo desarrollado por el colega Max Matus, la definición de craftivismo ejemplificado en este trabajo del taller Vida Nueva, de mujeres zapotecas que entiendo estaban trabajando con esta red de Fab Labs en un proyecto de emancipación de las estructuras patriarcales a través de esta utopía de la autonomía tecnológica. Entonces es muy interesante cómo esta red de relaciones, a veces hacia espacios profesionales, a veces hacia las universidades, les permiten a estas mujeres tener otro posicionamiento, otras posibilidades dentro de su propia comunidad. Parece también central, y creo que ahí coinciden también en identificar tecnologías cuando se señala que estos telares Jacquard
Son justo este tipo de tecnologías que también son ordenadores, pues, un software para la producción, que en el tiempo presente lo vemos en varias comunidades en el continente y que los podemos también ver en México, en Teotitlán del Valle. Y bueno, han sido justo estos artesanos también en Teotitlán del Valle, quienes Néstor García Canclín identificó que en su producción tenían la posibilidad de moverse entre estos espacios de la modernidad. Y bueno, con ello también atestiguamos, creo, un momento de modernización en esta nueva revolución o estas series de revoluciones hacia la digitalización. La verdad es que la velocidad del cambio de las tecnologías que se están introduciendo es yo voy a decir que son abrumadoras. Son abrumadoras. Incluso las personas que están en las áreas de innovación, desarrollo y tecnología han hecho pactos para dejar de distribuir algunos digamos, de las herramientas que se están generando, porque a veces generan problemas en el área de las finanzas y se tienen que generar ralentizadores para, digamos, disminuir el flujo de la velocidad de la tecnología, o a veces tienen que firmar pactos para dejar de distribuir tecnología para que la propia sociedad digiera, ¿no? Digiera, digamos, estas innovaciones y herramientas que cada vez están disponibles. Entonces yo diría que estamos también en una época vertiginosa de desarrollo tecnológico, donde todas estas comunidades asumen el compromiso, digamos, y esta visión emancipadora de apropiar las tecnologías, como lo hicieron en el pasado también. Por eso es importante el ejemplo de estos telares, pero también los alambiques, ¿no? Los alambiques estos de cobre que uno encuentra también en Oaxaca, donde entiendo que ya también hay una denominación de origen para la producción de mezcal, que sobre todo está en manos de comunidades indígenas que apropiaron estas tecnologías de la destilación que venían de Europa. Entonces, la neoartesanía es un espacio que afronta estos riesgos, en realidad, donde se utiliza la tecnología digital para acelerar la producción e innovar en el diseño, justo comprendiendo que sus creaciones pues circulan en los mercados, en varios mercados, ¿no? Estos mercados nacionales, los mercados internacionales, en tiendas virtuales o también muchas veces los patrones o los objetos se cinden, ¿no? Se cinden de la vida comunitaria a través de estos procesos de digitalización y pueden ser ahora parte de repositorios digitales que podrían reproducir la forma, digamos, de algunas de estos objetos, desvinculadas quizás de la cosmovisión que está detrás. Por eso el tema del saber encarnado, del artesano, de la propiedad común, del conocimiento de estas comunidades, a veces que operan en clave tradicional, pero también en clave contemporánea, desde Fab Labs, desde la cultura maker, estos espacios de la simbiocreación, son, bueno, son sugerentes, diría yo que están en la vanguardia, pensando el problema de la propiedad intelectual. Porque, bueno, la propiedad intelectual, siendo, digamos, como esta herramienta de las leyes, busca expropiar estos conocimientos comunitarios, ¿no? Escindirlos y ponernos en la figura de un creador. Ahora bien, el sujeto postcolonial, yo diría que habita múltiples identidades, ¿no?
también es un sujeto moderno que participa en los espacios nacionales o utiliza las leyes, las constituciones de las repúblicas o incluso los acuerdos internacionales para proteger la parte de la creación que sí le corresponde, ¿verdad? Como sujeto individual también. Estamos hablando que son sujetos postcoloniales, pero también otra parte de la creación corresponde al colectivo, pues. Entonces también se discute la parte de la propiedad colectiva y la afiliación de muchas de estas comunidades makers con disposiciones hacia el Creative Commons, hacia el copyleft. Entonces, yo diría que también muchos de los artículos que se presentan en este libro rehuyen digamos, una construcción dicotómica sobre sobre estos espacios, ¿no? O digamos, o este enfrentamiento entre, por un lado, conocimiento ancestral y open source, ¿no? Sin embargo, sí se pregunta cómo protegerse, pues, de la apropiación individualista de los conocimientos de lo común, del saber hacer. Y bueno, encontramos algunas de las claves de este trabajo de conciencia, de reflexión, de difusión y de acción. Bueno, en saberse también en una condición vulnerable o una conciencia de vulnerabilidad, que es entender la movilidad, digamos, o las estructuras, pues, las estructuras que están en movimiento, estructuras inestables, en donde desde la independencia se pueden pensar por comunidad, por proyecto, fines estratégicos de estas comunidades. Hacia el cierre, digamos, un poco como de estas reflexiones, quisiera señalar que estos elementos que por supuesto están en tensión, están graficados de alguna manera también en este texto que ya les digo que está organizado dentro de estas dos grandes categorías de la neoartesanía y el craftivismo. Por supuesto, con un exordio y con, digamos, con una discusión amplia, pero también con mapas, con infográficos y en un cuadrante que me parece como muy interesante, donde plantean estas tensiones entre dominio público, propiedad intelectual, el activismo político por medio de la artesanía también y la valoración comercial de las artesanías o neoartesanías. Y, digamos, desde esta condición, de alguna manera, el extranjero, de su servidor, pues, que nos invitan a discutir en este espacio. Bueno, quisiera aludir a dos ejemplos que me parecen ilustrativos de los riesgos de carecer de un marco regulador que potencie las actividades de vanguardia que se están llevando desde de estos enclaves étnicos o de estos grupos de profesionales. Y una de las primeras, digamos, reflexiones la encuentro en el trabajo de un colega artista que se llama J. Izquierdo, que radica en México, él es español, y él tiene un trabajo que se llama La modernidad pirateada, ¿no? que habla, digamos, de las múltiples formas de consumo que hay, bueno, en varios países del mundo, pero él hizo algunas entrevistas con algunas de las personas que son que fueron los traductores y las voces del programa de Los Simpson en español. Y este tema es interesante porque en la ley, en el acuerdo legal que firmaron esas personas que prestaron su voz, señala que las teletransmisiones de estas grabaciones serían expropiadas para distribuirse en diversos medios más allá de esta galaxia, ¿no? Por supuesto, estos
estas personas no recibieron ninguna regalía, ¿no? de este trabajo y su aportación a la producción de valor. Y justo ello es importante identificar porque en términos de la economía creativa se conoce que lo que produce valor son los procesos de digitalización, la propiedad intelectual sobre una base de contenidos o de patrimonio cultural. E incluso es difícil identificar la contribución económica, es decir, las externalidades no pecuniarias que producen valor. Es decir, que aquí hay un elemento, ¿no? De la labor humana, ¿no? De la labor humana que es expropiada, que produce valor, ¿va? Pero que no regresa a sus creadores. En ese sentido, yo volvería a señalar que es muy importante que estas comunidades y estos entrecruces de comunidades, de saberes ancestrales y de saberes profesionales codificados, la codificación de los saberes ancestrales, vengan acompañados también y en un diálogo muy fuerte, más allá de identificar las leyes nacionales o internacionales que apliquen, con una discusión con abogados solidarios que trabajen también en la causa y que encuentren también los mecanismos para proteger estas creaciones cuando la protección sea o para el individuo creador profesional o cuando sea de la comunidad. Desde la universidad, y ya con esto cerraría, desde la política de propiedad intelectual de la universidad, de la cual me contribuir y dialogar, logramos algunos espacios para que las creaciones del trabajo de la universidad con otras instancias no necesariamente generara propiedad intelectual para la universidad, sino que estuviera y se compartiera o se reconociera el trabajo de los otros que contribuyen en generar conocimiento. Entonces, la propiedad intelectual de los estudiantes que trabajan o que van a estudiar a la universidad es suya, por supuesto. Cuando se trabaja con empresas, se tienen que generar acuerdos para reconocer de quién es la propiedad intelectual cuando participa la universidad. Y cuando la universidad participa con otras instituciones, se reconoce la cocreación o la propiedad compartida, o de otra manera la universidad no puede expropiar directamente, ¿no? Otra cuestión es con los trabajadores, pero bueno, no vengo a hablar de eso. Entonces, la verdad es que yo celebro la vanguardia de las cuestiones que se presentan en este texto. En realidad, enriquecedor, y me gustaría que a partir de este diálogo que estás abriendo, Max, con estas comunidades latinoamericanas del Fab Lab, pudiésemos darle una vuelta de tuerca digamos, a esta tecnología que de alguna manera está en un almacén, en una bodega, en una maquiladora en Tijuana, y pudiéramos articular, revivir las posibilidades de tener otro Fab Lab en Tijuana específicamente. Gracias, gracias por las reflexiones, comentarios que has hecho hasta el momento. Vamos a cerrar la cámara de aquí, quizás esto depende con la conexión. Lamentamos mucho, hemos tenido una conexión muy inestable desde aquí, desde la app. Entonces vamos a cerrar esta cámara para ver si se mejora un poco. Creo que varias de las cuestiones que has comentado pues son de valor para continuar reflexionando en otro aspecto acerca de
Por un lado, estos nuevos espacios de producción, si son realmente espacios que están empoderando a la ciudadanía y a quienes los usan, y no solo desde la propia universidad, ¿no? Sino las propias comunidades indígenas y los saberes de esto, ¿no? Porque justamente como hemos venido discutiendo en el libro y en otros foros, en ocasiones estos espacios de nuevas tecnologías son utilizados por personas pues, privilegiadas de diferentes orígenes, pero que, bueno, que han tenido la fortuna de poder acceder a cierto conocimiento, a ciertas habilidades digitales, a espacios privilegiados como son las universidades, pero que en ocasiones hace falta acercar, reflexionar y poder realmente generar un diálogo horizontal, pues con actores de otros orígenes, de otros, digamos, horizontes culturales, como son específicamente los artesanos con quienes intentamos generar un diálogo en esta obra precisamente, ¿no? También me parece muy relevante el hecho de que hemos comentado acerca del FabLab Tijuana y los múltiples problemas que tuvo, aún teniendo recursos de nivel, ¿no? Del municipio de la Mexicana, inclusive el gran espacios vulnerables, ¿no? Espacios que se supone que sirven para la resiliencia, al final de cuentas se ven afectados por cuestiones políticas, por cuestiones administrativas, o porque realmente hace falta capacidades blandas en su administración. Y un ejemplo más que me platicaba Walter, específicamente aquí de Lima, es otro FabLab Perú, que se encuentra en este momento parado, ¿no? Desde hace 2 o 3 meses, justo porque hubo un cambio de gobierno, y esto pues paró la administración de pues, las actividades del propio FabLab. Pues un caso similar en la Ciudad de México, en el centro, el cambio de administración entre gobiernos implicó que este FabLab fuera condisciplinado y que por algunos meses, casi un año, no operara, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Realmente los FabLab son lugares revolucionarios de protección que están abriendo y democratizando las tecnologías para toda persona que así lo quiera, ¿no? Para, específicamente, como mencionamos en este libro, para las y los artesanos que se están empoderando o no. Esto nos lleva, como aquí lo planteamos en el libro también, a nuevas formas de pensar la propiedad intelectual, de pensar en cómo podrían ser, digamos, estos artesanos digitalizados, cómo podrían de alguna manera compartirse sus conocimientos sin que necesariamente esto implicara el extractivismo de su conocimiento, como lo plantea Cristian, por ejemplo, en este libro, a partir del modelo de Loricel, quizás, a partir de modelos que van realmente distinguiendo qué cosa aportó cada quien en el proceso de producción, o en otros casos, pues de maneras altamente, digamos, burocratizadas, como esta nueva ley de artesanía que ha sido y propiedad intelectual, que ha sido promovida por el gobierno mexicano, por la legisladora Susana Hart, ¿no? Y por Monreal, quienes intentan desarrollar una ley que realmente proteja supuestamente a las comunidades indígenas en común, no solo en México, sino en nuestras sociedades en Latinoamérica, y que al final de cuentas termina siendo una ley exageradamente burocratizada que intenta crear instituciones que supuestamente logran proteger
estas artes, y que al final de cuentas lo que estás haciendo es poner cada vez más vallas para que quienes realmente están trabajando desde los territorios, ¿no? Quienes realmente están creando y materializando las artes, pues estén más excluidos, ¿no? Es decir, solo aquellas personas que tienen la capacidad y las habilidades blandas y formales, el tiempo y los recursos económicos para poder lidiar con todo este entramado burocrático, podrán defender la autoría de su artesanía, lo cual desde mi perspectiva, pues es algo realmente crítico, ¿no? O sea, un Estado que en lugar de realmente facilitar los procesos, parece ser que está haciendo cada vez más difícil el acceso a la protección de la ley. E insisto, aún dentro de las comunidades indígenas, aún dentro de las comunidades artesanales, hay agentes pues también muy privilegiados y hay quienes obviamente solo producen solo dan su mano de obra y solo reciben una comercialización y la ejecución artesanal, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco la discusión que se intentaba plantear en estos arreglos que realmente impulsen el bien poder a las comunidades artesanales que acceden a estas nuevas tecnologías o no. Yo veo el panorama un poco, digamos, difícil en realidad para las y los artesanos, específicamente en México. Las experiencias que yo destaco en mi contribución realmente no han mostrado hasta el momento que estas nuevas tecnologías vayan a empoderar como se esperaba desde una perspectiva activista. En el caso de las mujeres arquitectas de Teotitlán del Valle, se inició el diálogo, pero quedó paralizado con la pandemia. En el caso específico del Fab Lab Maya, yo también veo, bueno, un intento por parte de Dignidad, de realmente Gómez, que está al frente del Fab Lab Maya, de ayudar a las mujeres artesanas a insertarse de manera pues más ventajosa, más privilegiada dentro de las cadenas de valor en la península de Yucatán para valorizar su artesanía, pero claro que cuando vemos lo que implica competir con la artesanía china con costos súper bajos, ¿no? Pues creo que en realidad el tiempo que están invirtiendo en la capacitación de estas mujeres, en acercar la tecnología, en poder intentar de alguna manera acelerar su producción para que puedan ser más competitivas, pues no vale la pena desde mi perspectiva, ¿no? Quizás sería mejor pensar no en lo que implicaría competir con las artesanías chinas, sino en desarrollar realmente artesanías que ayuden a fortalecer los universos y que ayuden a reflexionar qué implica ser maya en la modernidad y si realmente la única forma de vida que tiene indígena es la producción artesanal en un mercado altamente turístico y competitivo en donde difícilmente van a poder realmente sacar ventaja con un monstruo, insisto, como lo es China y su gran capacidad de avasallar los mercados. Ahí dejaría mis reflexiones, son, digamos, simplemente algunos puntos que quería compartir. Y yo quisiera pedirle a Walter si podría compartirnos desde su experiencia aquí con artesanas y artesanos en Perú. ¿Qué opina acerca de específicamente el uso de las nuevas tecnologías para mejorar sus procesos de producción y los desafíos que esto implica en la propiedad intelectual, pues, a partir de los casos que él conoce y de la gente que se ha acercado a la Fab Lab, que han parte de las tecnologías que han sido producidas aquí en el Fab Lab, como lo es el Fab Lab. Adelante, Walter, si me puedes compartir algo en este sentido y reflexionar a lo que me dice Lucas, que me agradecería mucho. Sí, muchas gracias, Mati. Primero, agradecer por tu presentación. Has recibido todo el libro en un conjunto de ideas que no le das un enfoque más ligero, ¿no? Cuando intenté explicar el libro, en pocas palabras es bien difícil, porque como dice,
Matus y con Cristian se partió el libro en dos, fue una concepción de ellos, ¿no? Pero sí, pero respondiendo a tu pregunta, ¿no? El principal desafío que yo veo es cómo generar valor, ¿no? con las nuevas tecnologías, cómo se puede transmitir a través de la optimización de los procesos productivos, que es a donde yo apunto, para desarrollar nuevos productos, que es uno de los grandes problemas que yo veo, ¿no? de los artesanos. No tienen la capacidad de adaptarse a la vorágine, a la velocidad del cambio, los cambios, ¿no? Y yo le veo dos problemas principales, ¿no? Primero, que no se pueden adaptar a esta rápido cambio del mercado, por dos razones. Porque su economía es muy chiquita, ¿no? Y no es sostenible, no pueden sostener. Tienen una economía de subsistencia. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con artesanos, a proveerles herramientas, de prototipos, ellos ven una alternativa para agilizar, ¿no? Agilizar en tiempo los procesos de producción de sus artesanías, o sea, sin tocar la técnica, ¿no? Yo creo que tiene dos aristas el desarrollo de las artesanías con la fabricación digital. En el caso de los artesanos, uno es la tecnología de las máquinas, ¿no? Las herramientas, que se puede optimizar entendido como reducción de tiempos, tiempo de proceso, ¿no? La parte mecánica, eso se puede reducir con las máquinas. Pero la otra arista es la tecnología, digamos, las técnicas que hacen posible esa que tú llamabas saber encarnado, no sé qué, encarnado, ¿no? Ese es algo, la técnica, la práctica, las técnicas milenarias, ¿no? Como el telar de cintura, no sé cómo se llama, de pecho, bueno, ¿no? De pecho, me dicen de pecho, ¿no? Bueno, esas técnicas del seleccionado de hilos se puede optimizar, ¿no? Y se puede optimizar desde el punto de vista para que cualquier persona pueda usarlo, ¿no? Entonces, ahí hay los dos componentes, ¿no? Uno, que agilizas el aprendizaje de las técnicas, ¿no? Y otro es que tú, las máquinas que hacen posible todo el proceso, también lo puedes optimizar. Entonces, reduces tiempos de fabricación de los prototipos y reduces tiempos en el proceso de fabricación, por decirlo así, ¿no? Del hacer, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo mantener estos valores, la tradición, ¿no? El hacer, porque el solo acto de sentarse, hacer y producir es todo un ritual, ¿no? Para cualquier artesano es un ritual. A veces para algunos resulta hasta desestresante, ¿no? Yo tengo alumnos que cuando enseñaba el curso de telares, estas máquinas que tengo, un ingrediente que a mí me parecía bien curioso es que yo vengo relajado, ¿no? La nueva generación ya no lo ve como obviamente tiene este énfasis cultural, ¿no? Pero yo creo que si conectamos con los jóvenes sobre todo, transmitiéndole los valores de la estética, de estas artesanías, ¿no? De esas expresiones artísticas o manifestaciones culturales, no sé cómo se quiera redefinir,
porque es bien complejo, ¿no? Entenderlo, porque el mismo concepto de artesanía es un concepto traído de Europa, ¿no? Y hemos tratado de encajar una expresión, no, una manifestación cultural dentro de unos conceptos, definiciones, unas estructuras conceptuales europeas. Entonces, al tratar de meterlo, no calza, no cubre todos los aspectos de lo que significa realmente esta expresión cultural, ¿no? Que universalmente lo podamos entender como artesanía, ¿no? Y yo creo que la artesanía, Benito Juárez, en este libro lo dice, ¿no? Que cada sociedad tiene su aporte, ¿no? Y Jean-Luc también nos dice, en una parte de sus pasajes, que es un acto de reivindicación, ¿no? Es una lucha por sobrevivir, ¿no? Y ese solo acto, ¿no? Ya lo hace merecedor de que sea difundido, ¿no? Que se pueda meter dentro de los valores estéticos de los jóvenes, ¿no? Yo creo que la educación que recibimos es muy vertical, muy escolástica, ¿no? Hace que en el colegio o en la escuela, en las universidades, se nos meta, ¿no? Se nos adoctrine, se nos evangelice con una estética europea, dejando de lado este tipo de estética que nosotros es parte de nuestra cultura, pero lo vemos ajeno porque lo que no se aprende, no se quiere, ¿no? Entonces yo creo que si la educación, por eso es que yo me metí más en la educación, ¿no? Estos telares se diseñan no para los artesanos. Yo lo diseñé para los jóvenes, que no tienen herramientas. O sea, las nuevas generaciones, si quieren aprender artesanía, no hay una escuela donde aprendas a tejer para un joven, no hay. Tampoco hay las herramientas. Entonces, en ese afán, mi actividad como docente, porque las herramientas las tenía que comprar. Cuando empecé a enseñar, tenía que comprarlas, y eso cuesta. Y los alumnos, bueno, esta es una universidad nacional, no es que tengan los recursos ilimitados para comprar, cuando empiezas un curso, comprar las cosas, ¿no? Entonces, se me ocurrió fabricar con esta infraestructura, con el Fab Lab, se me hizo fácil. O sea, podía cortar en 10 minutos, mientras dictaba la clase, el pedal, el y así. Entonces, esa dinámica, yo creo que la fabricación digital, y los Fab Lab, nos ofrecen una oportunidad de escalar y, ¿cómo se podría decir? Escalar, claro, es una palabra, no llegar a todos lados. Democratizar este conocimiento, aunque como lo dijiste tú, es elitista, ¿no? Es elitista desde el punto de vista de que los que ingresan acá a la universidad son calificados. En Perú salen 500.000 alumnos cada año y solo vayan a estudiar 50.000. ¿Qué hace el resto? ¿No? Entonces, yo creo que el gran desafío
¿Nos escuchas? Sí, bueno, creo que este último corte sucedió cuando precisamente Walter estaba terminando sus ideas y creo que lo que en este momento es ir cerrando debido a todas las técnicas que estamos experimentando con el internet. Creo que pues fue un buen inicio de diálogo respecto a estas diferentes perspectivas. Yo agradezco mucho tus reflexiones, de atrás también soy crítico a este modelo, pero creo que hay mucho que aprender de él. Hay por ahí un PubLab análogo de los que podríamos pensar que es fallido, que también tiene de estos casos interesados por la idea de Puebla, pero hace poco lo visité, hace 2 semanas, y me dio muchísimo gusto que después de la pandemia, después de que 18 artesanas y artesanos que lo iniciaron ya no están juntos, siguen 2 mujeres guerreras al frente intentando destacarlo. Después de haber sido robadas, al parecer, por personas también otros grupos de artesanos que no estaban dispuestos a competir con la tecnología, ¿no? Justamente como una de estas historias de protestas de cómo puede la tecnología o no ayudar, quienes se sienten amenazados, quienes no. Pero estas mujeres, después de haber sido robadas y PubLab, que fue en parte destruido, lo están retomando y están realmente enseñándonos, pues, sobre la resiliencia, sobre cómo el diseño pensado desde abajo y cómo la economía circular puede realmente materializarse, pues, si es pensada desde el territorio, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo que tenemos de seguir la pista y PubLab análogo. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes siguen por ahí todavía nos acompañaron. Las estudiantes, los estudiantes que estuvieron por aquí, también muchísimas gracias. Y bueno, pues este espacio que nos permitieron tener esta presentación del libro, se les agradezco mucho. Va a quedar grabado esto y después de que editemos algunas partes con algunos errores técnicos, pues seguramente compartiremos a el público en general. Gracias, gracias. Siempre es bueno. Un gran saludo, es un honor poder discutir con ustedes. La verdad es que su trabajo es central. Ojalá nos puedan enviar un par de libros a Tijuana y ojalá podamos seguir tejiendo, ¿sí? Tejiendo esta red hasta América del Norte. Sí, te vamos a enviar libros con... Sí, muchas felicidades por esta bonita comunidad. Ya está, gracias.